Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro programa de entrenamiento en cuanto a estrategia y análisis de emociones de la Sociedad de Debate de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El día de hoy vamos a trabajar las mociones de narrativa. Nuevamente, soy el profesor César Miranda y soy quien los acompañará en este video. La misma introducción de siempre, tener presente que este trabajo tiene como finalidad analizar estratégicamente las mociones, buscando agruparlas mediante características comunes y establecer así ciertas estrategias a tener en mente al momento de abordarlas. El presente trabajo está siempre en construcción. Estamos abiertos a recomendaciones, críticas o cualquier agregado adicional que quieras comentar. Puedes hacerlo en pucb.debate@gmail.com. Finalmente, ten claro que este es un trabajo de acceso abierto y puede ser usado por cualquier persona sin perjuicio que para su reproducción requiera citar al autor. Un alcance inicial muy importante. El término narrativa es conceptualmente difuso. En las últimas décadas, su crecimiento en diversas áreas ha provocado que los límites en cuanto a significado se hayan tornado no solamente elásticos, sino también confusos. Su expansión en campos como la literatura, la historia, la psicología, la educación, la salud, la teología, el derecho, entre muchas más áreas, ha significado que cualquier esfuerzo por querer abordar la narrativa desde un punto de vista académico sea un trabajo complejo y además sumamente extenso si se pretende abordar el objeto de estudio de forma extremadamente precisa. Por lo mismo hay que hacer este disclaimer previo. Hay que tener presente que la finalidad de todo este trabajo y en particular del presente video se enmarca dentro de la disciplina del debate competitivo y de la estrategia a asumir frente a mociones de narrativa y no apunta a una revisión filosófica acabada y conceptual de aquello que denominamos narrativa. Si quieres profundizar un poco más acerca de lo que es la narrativa, te recomendamos los siguientes textos que han servido de base para el presente trabajo. Dejaremos las URLs, los links, en la descripción del video, como también vamos a dejar el trabajo de una capacitación que hizo un amigo de nosotros, un amigo mexicano, Tito Ortiz, acerca de cómo tratar las mociones de narrativa en debate. Ese link también va a estar en la descripción del video. Partamos entonces. ¿Qué es una moción de narrativa? Las mociones de narrativa son aquellas en la cual la moción invita al gobierno a realizar un análisis respecto de las implicancias que tiene un relato social complejo, que se denomina narrativa, que se hace acerca de una determinada situación o sujeto. Entonces identificamos ya tres partes: un relato social complejo, un análisis y una situación o sujeto respecto del cual se realiza este respectivo análisis en relación a la narrativa. Entonces, tratando de ir aproximándonos a una conceptualización, vamos a decir que una narrativa o las narrativas son construcciones discursivas complejas que construyen un relato respecto de un fenómeno que se manifiesta en la sociedad. Si bien su función puede ser descriptiva, va usualmente acompañada de elementos valóricos como también de una funcionalidad configuradora conductual. Es un poquito complejo lo que estamos tratando de decir, pero de a poquito dentro de este video lo vamos a ir descifrando e hilvanando de mejor manera. Este relato describe un fenómeno que ocurre en la realidad y que conlleva cierta carga valórica e impacta dentro de la realidad misma a través de efectos conductuales sociales que se traducen en una ponderación valorativa que hace la misma sociedad respecto del fenómeno y o en una manifestación externa de dicha ponderación valorativa que se traduce en comportamientos individuales o colectivos respecto del fenómeno. Seguimos hablando quizás un poquito de forma compleja, pero con los ejemplos que vienen más adelante se va a entender un poco más esta idea. Hay un fenómeno que se manifiesta en la sociedad
y puede ser una situación o un sujeto que puede ser individual o colectivo. ¿Cómo podría ser una situación? Por ejemplo, la actual tasa de inmigración en un país determinado, el narcotráfico. Y un sujeto individual, por ejemplo, podría ser Pablo Escobar, o colectivo, los millennials. Respecto de esto se va a empezar a construir la narrativa. Y respecto de esto, de este fenómeno, es que nosotros debemos tener en consideración lo que se va a desarrollar dentro de la emoción en cuanto a los efectos que esto implica. Vamos más adelante para que quede un poquito más claro. Respecto de estos fenómenos, te decía, se elabora un relato al que denominamos narrativa. Por ejemplo, tomemos el fenómeno Pablo Escobar, en este caso un sujeto de carácter individual. Una narrativa que lo ensalza va a ser la narrativa que vamos a tomar en esta ocasión, es decir, una narrativa que promueve una especie de admiración hacia el fenómeno individual. Entonces, una narrativa que podríamos considerar como narrativa que lo ensalza sería la siguiente: que Pablo Escobar fue un empresario adelantado a su época, millonario, genio de la estrategia comunicacional, discriminado por su origen socioeconómico y solidario con los más desposeídos. Esta narrativa puede haber sido construida a través de telenovelas, libros, entrevistas, series de televisión, opiniones personales de los afectados, etc. Pero veíamos que la narrativa, este relato que se hace respecto de un fenómeno, importa una ponderación valórica social y efectos sociales. Si se dan cuenta, ya no solamente tiene una funcionalidad relativamente descriptiva la narrativa que estamos analizando, sino que además tiene una funcionalidad que contiene determinados elementos valóricos. Uno, con la sola lectura de esta narrativa, podemos observar, o con un análisis, mejor dicho, de esta narrativa, podemos observar que existe cierta orientación a generar una predisposición positiva hacia el fenómeno, en este caso, que es Pablo Escobar. Y desde esta perspectiva, veíamos que la narrativa importa un efecto configurador conductual en la sociedad. Estos efectos sociales, configuradores de conducta o de impacto en la sociedad, implican que la sociedad comparte esta ponderación valórica que promueve o que contiene la narrativa, ya sea de forma explícita o de forma más solapada, como también puede implicar conductas al adherir a esta noción o idea valórica que está detrás de la narrativa. Entonces, los efectos sociales que se van a manifestar son, por ejemplo, una sensación de admiración hacia Pablo Escobar, la validación de la producción y comercio ilícito de drogas como medio de enriquecimiento, por ejemplo, o la validación del fin solidario independiente de los medios que se usen. Son algunos de los efectos sociales que podría tener una narrativa de esta especie. Con este ejemplo tratamos de graficar en qué consiste la narrativa. En cuanto a su origen, las narrativas pueden ser vistas como un fenómeno espontáneo o dirigido. Esto es muy importante tener presente, este disclaimer que señalamos al principio. Sabemos que filosóficamente esto es muy resistido en algunas personas, por lo tanto les pedimos que tengan consideración o cierto grado de licencia al momento de realizar esta descripción. Cuando hablamos de una narrativa espontánea, hablamos del resultado de una gran cantidad de opiniones, ya sea prejuiciadas o con cierto grado de evidencia, que surgen en un grupo de personas coincidentes respecto a las características del fenómeno que se quiere analizar, sin un actor intencionado que la haya iniciado. Mientras que al frente encontramos lo que la mayoría de las personas tienden a coincidir es cómo se forma una narrativa, es el resultado del posicionamiento de un relato por parte de un sujeto. Una perspectiva marxista, por ejemplo, agregaría que este sujeto se encuentra en una posición privilegiada de poder o dominante, lo cual se traduce en que es un relato intencionado respecto de lo que se va a hacer en este caso. Si uno asume que la narrativa es dirigida, como les mencionaba, entonces esta narrativa tendrá un objetivo
de lo cual se siguen determinadas intenciones del grupo que promueve la narrativa. Sin embargo, aún no siendo dirigida, es decir, siendo una narrativa espontánea, ello no obsta que esta narrativa no pueda beneficiar a ciertas personas o que otras personas tomen esta narrativa y la terminen solidificando, promoviendo, expandiéndola o modificándola al punto tal de hacerla más dirigida que espontánea. ¿Por qué este dato es importante para efectos dentro del debate, para efectos estratégicos? Es que una narrativa puede tener buenas o malas intenciones detrás si es que hay un grupo que la promueve, si es que hay un grupo que la crea, es decir, ya sea que tenga un origen espontáneo o ya sea que se considere dirigida. Esa es la gracia y por eso traemos este dato a colación. Es importante entender que la narrativa opera como una especie de premisa mayor, nuevamente con todas las licencias que nos tomamos, que conlleva a que reacciones frente a supuestos que se manifiesten en la sociedad dentro de la narrativa tenga un efecto determinado gracias a esta que opera como premisa mayor. Así, por ejemplo, si la narrativa es los soldados son héroes, esta premisa mayor va a tener o se va a manifestar en la sociedad de la siguiente manera, por ejemplo. Puede traducirse en que un proyecto de ley que desfinancia determinado servicio social para financiar pensiones de veteranos de guerra tenga un fuerte respaldo y apoyo si es que la narrativa está bien posicionada dentro de la sociedad. ¿Me entienden? ¿Me explico? Espero que sí. ¿Cómo debatir una narrativa? Primero, es importante aclarar qué es lo que tu gobierno va a entender por narrativa. En esta labor no debes olvidar siempre dejar presente que 1. La narrativa es una construcción discursiva compleja respecto de algo. 2. Tiene una funcionalidad igualmente compleja, eventualmente descriptiva, valórica y configuradora conductual, como lo vimos anteriormente. Y 3. Impacta en la sociedad, orientando su brújula valórica y a su vez provocando conductas derivadas de dicha narrativa. Una definición útil para tu debate podría ser que la narrativa es una construcción discursiva compleja consistente en el relato que se hace acerca de un fenómeno determinado, cuya funcionalidad es igualmente compleja y pasa tanto por la descripción y la valoración y la eventual configuración de conductas sociales. Todo esto, obviamente, posicionado a un nivel social. Debemos considerar si vamos a estar frente a una moción política de hecho o de valor. La amplia mayoría de los casos en que se te invita a debatir una narrativa se enfoca en mociones de valor y es la moción que en este caso vamos a tratar en su totalidad, sin perjuicio de mostrarte algunos ejemplos de cómo podría ser política o de hecho. Cuando hablamos de una moción de valor, vamos a hablar de la típica manifestación de esta casa respalda, apoya tal narrativa, o esta casa rechaza o lamenta tal narrativa. Sin embargo, también las podemos encontrar manifestadas de forma política. Esta casa cree que el gobierno debería cambiar la narrativa de hitos históricos para dar mayor preponderancia a las mujeres en la historia. O esta casa cree que el Estado debería construir narrativas históricas falsas que promuevan la cohesión social. Aquí obviamente la caracterización de la narrativa es importante desde la perspectiva en que debes indicar cuál es la gracia o cuáles son los efectos sociales que tiene una narrativa y posteriormente hacer el análisis que te invita a realizar la moción. Una narrativa de hecho. Esta casa cree que la narrativa del feminismo de tercera ola ha traído más beneficios que perjuicios para la mujer, es decir, hay que verificar en la realidad si esta construcción discursiva, compleja, social, ha traído más beneficios que perjuicios para la mujer, es decir, verificar eso en los hechos. Y una moción de valor la podemos encontrar en los siguientes ejemplos.
esta casa rechaza la narrativa que ensalza a la Unión Soviética. Esta casa apoya la narrativa que señala que las drogas son dañinas. Esta casa respalda la narrativa de que el pueblo mapuche es el principal pueblo originario de Chile. Entonces, veíamos inicialmente que el primer paso es determinar qué se entiende por narrativa. Ahora viene un paso importante, determinar cuáles son los elementos de la narrativa que señala la moción, además de, obviamente, definir los otros elementos importantes de la moción y el caso que quieras presentar. Luego, debes señalar cuándo se va a realizar la conducta de respaldar o lamentar la narrativa, es decir, fijar lo que denominamos como métrica o la carga de la prueba que va a tener la bancada a la que representas. Luego debes tener presente cómo se refleja actualmente a nivel social esta narrativa y finalmente realizar la calificación valórica conforme a tu métrica, es decir, calificar valóricamente los resultados sociales que se realizan o verifican en la realidad debido a la narrativa, teniendo presente la carga que fijaste en tu métrica en la letra C. Así, por ejemplo, lo vamos a analizar en la moción de esta casa tiene una posición determinada respecto de la narrativa que señala que las drogas son dañinas, y ahí te va a quedar un poco más claro este ejercicio. Entonces, ya hicimos la letra A, que era conceptualizar en qué consiste una narrativa en general, y ahora vamos a determinar los elementos de la narrativa que señala la moción. ¿Cuál es la moción? Esta casa respalda la narrativa que señala que las drogas son dañinas. Entonces vamos a decir que es un relato colectivo que rechaza las drogas y se erige sobre 3 pilares. Aquí yo estoy caracterizando la narrativa, que son dañinas desde un punto de vista psicológico, que son dañinas desde un punto de vista biológico, que son dañinas desde un punto de vista social y que las drogas ocasionan un daño múltiple y por lo tanto complejo. Psicológico, adicción y trastornos, biológicos, deterioros neuronales y respiratorios, dañinas desde un punto de vista social, aislamiento o agresividad. Y el 4 es que es un daño múltiple y por lo tanto difícil de abordar. Entonces, ¿cuándo vamos a respaldar o lamentar la narrativa? En este caso, considerando que estamos respaldando la narrativa que señala que las drogas son dañinas. Vamos a respaldar esta narrativa en cuanto se compruebe que sus efectos sociales traigan más beneficios que perjuicios para la sociedad. Vamos a asumir una carga utilitaria simple y básica para efectos de poder asumir esta moción desde una perspectiva más didáctica. Entonces ahora pasamos a la letra D, cómo se refleja actualmente a nivel social. En la letra D vamos a decir que esta narrativa que señala que las drogas son dañinas se refleja en que el Estado tiene un rol y ese rol es multisistémico. Se refleja en segundo lugar en que afecta tanto a privados como tiene un rol relevante y preponderante en la educación. Se refleja actualmente en la distribución de recursos policiales y tiene efectos sociales en las leyes que están influenciadas por esta narrativa. Volvamos nuevamente atrás y veíamos que se nos viene la letra E, que nos viene a decir la calificación valórica de los resultados sociales de esta narrativa en atención a la letra C, es decir, la carga probatoria que nosotros nos fijamos, que en la medida en que genera más beneficios que perjuicios para la sociedad. Entonces, veíamos que uno de los elementos de la narrativa era que las drogas ocasionan daños en diversas esferas de la vida del ser humano: su salud, su educación, su seguridad, su familia. Y es por lo tanto un problema de compleja solución, debido a que debe ser abordado desde distintas áreas. Teniendo presente esta narrativa, teniendo presente esto, es que el Estado aborda esta problemática desde un punto de vista multisistémico, interviniendo a través de diversos servicios públicos para abordar así cada una de las áreas que las drogas comprometen. Así, en materia de salud, genera programas de rehabilitación y tratamiento.
En materia educacional, genera políticas públicas educativas acerca del consumo y de la prevención de drogas. En materia de seguridad, organiza a sus policías para controlar los niveles de delincuencia que el tráfico genera. En materia de familia, interviene a través de sus servicios sociales con capacitaciones, seguimientos de trabajadores sociales y terapias familiares. Entonces es por eso, y aquí pasamos a la letra E, que respaldamos esta narrativa, porque gracias a uno de sus elementos, es decir, que las drogas son un problema dañino complejo, es que el Estado, influenciado por este relato, decide abordar esta situación problemática desde todas sus aristas. Si no existiese este elemento de la narrativa como un problema complejo, probablemente el Estado no intervendría, o si lo hiciese, no lo haría multisistémicamente, sino que solamente enfocado en un solo punto. Lo que se traduce en que la ayuda que brinda el Estado en esta materia sería insuficiente. Entonces, es gracias a esta narrativa que el Estado entrega sus servicios de forma multisistémica, única forma de abordar este problema complejo, generando así un beneficio para la sociedad. Y como existe este beneficio, es que entonces se cumple nuestro criterio de respaldo. Ahora, ¿cómo abordar las mociones de narrativa similabores de oposición? Ya vimos cómo hacerlo a grosso modo cuando estás en la posición del gobierno. Vamos a la oposición a hacer unos comentarios generales. Primero, si el gobierno respalda una narrativa y tu labor es lamentarla, recuerda que siempre tiene una narrativa un autor, veíamos, o alguien que se está aprovechando, o un grupo dominante que la inició. Porque aunque haya sido espontánea, siempre hay un grupo que le está sacando provecho. Entonces, en este tipo de casos, debes fijarte como oposición en cuáles son los intereses que están detrás de la narrativa y qué impacto negativo existe para el estándar de pruebas fijado en tu debate si esos intereses se consolidan. Lo anterior también sirve para gobiernos si su carga de la prueba es lamentar una narrativa en vez de respaldarla. Número 2. ¿Existen elementos de la narrativa que el gobierno haya omitido y que sirven a tu caso? Si es así, complementar esa definición y explicar por qué. Primero, ese elemento forma parte de la narrativa y segundo, es importante que ese elemento de la narrativa no quede fuera. Gracias a este tipo de cuestiones, tú puedes incorporar elementos que sean relevantes para tu carga probatoria como oposición y que probablemente el gobierno omitió de manera estratégica. En tercer lugar, te puedes preguntar qué sujetos se ven afectados por la narrativa. En cuarto lugar, qué valores se ven afectados por la narrativa. Puedes preguntarte si existe un efecto a largo plazo de esta narrativa. Si es que hay beneficios o perjuicios relevantes que plantea el gobierno. Es decir, independiente de si haya señalado beneficios o perjuicios, haces un análisis de relevancia respecto de los que ha presentado el gobierno. Finalmente, dos preguntas que te pueden resultar útiles. ¿Podrían acaso verificarse los beneficios de la narrativa sin la narrativa en el evento en que el gobierno proponga respaldar la narrativa puesto que provoca beneficios? Esto requiere probar que eliminando la narrativa se dan igualmente los beneficios que propone el gobierno, pero sin los perjuicios que van aparejados a la narrativa según la postura que nosotros promovemos como oposición. Y de forma muy similar, ¿podrían verificarse los perjuicios de la narrativa sin la narrativa? Esto requiere probar que eliminando la narrativa se dan igualmente los perjuicios que acusa el gobierno, pero sin los beneficios que nosotros como oposición aparejamos a la narrativa. Obviamente esto en el evento en que el gobierno esté lamentando la narrativa. Finalmente, un par de preguntas abiertas. En primer lugar, ¿crees tú que se puede lamentar una narrativa alegando que esta es falsa, en el sentido en que ésta se construye sobre hechos que no son ciertos? Supongamos, por ejemplo, que una moción dijese: esta casa lamenta la narrativa de que las drogas son
positivas, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿sabe qué? Nosotros lamentamos esta narrativa porque estimamos que se construye sobre hechos que no son ciertos. Los hechos indican que las drogas son dañinas, y así lo vamos a comprobar, y por lo tanto lamentamos la narrativa porque al construirse sobre hechos que no son verídicos es una narrativa mentirosa o falsa y atenta contra el valor de la verdad. ¿Se podría construir un caso así? ¿Sería válido construir un caso así? Dejo la pregunta abierta para que lo podamos discutir en la sección de comentarios si es que te llama la atención. O también puedes escribirnos a nuestro correo electrónico si es que no te gusta discutir por YouTube. Una segunda pregunta abierta que también es interesante. ¿Puedo oponerme a lamentar o respaldar una narrativa alegando que esta es inexistente? Es decir, si el gobierno me dice debo apoyar o debo respaldar o lamentar una narrativa X, yo señalar y decir, mire, lo que pasa es que esa narrativa es completamente inexistente, por lo tanto no hay nada que lamentar o no hay nada que respaldar. ¿Puedo yo como oposición asumir esa postura? Lógicamente hablando, ¿es viable dentro de una moción? ¿Depende del fraseo de la moción? También queda como pregunta abierta para que lo puedas pensar. Finalmente, no olvides que puedes encontrarte con ciertas mociones anómalas o excepcionales que utilizan la narrativa. Una de ellas es, por ejemplo, esta casa apoya el uso de narrativas feministas en la publicidad de productos cosméticos, es decir, se promueve el uso de una determinada narrativa en contextos específicos. Otra moción excepcional es aquella que señala, por ejemplo, esta casa cree que el movimiento medioambiental debería abandonar la narrativa de la responsabilidad personal en favor de una que enfatice la responsabilidad institucional, ¿no? La institutional accountability. Aquí se promueve el reemplazo de una narrativa por otra. Obviamente ahí tú vas a tener que hacer el análisis ponderativo. Estas suelen aparecer en algunos torneos, pero por regla general te vas a enfrentar a mociones que te inviten a hacer una ponderación de valor respecto de la narrativa. Esperamos que hayas disfrutado este video. Esperamos que nos puedas acompañar en el próximo aporte que tengamos para ti. Que tengas un muy buen día. Si deseas continuar en contacto con nosotros, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, /SDAPUCB, en nuestra fanpage en Facebook, también, /SDAPUCB, o puedes escribirnos a nuestro correo electrónico, pucb.debate@gmail.com. Finalmente, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal por los futuros contenidos que iremos agregando. Cuídate y que tengas un buen día.